Pablo de Tarso mintió y se salió con la suya. Para Pablo, fue muy fácil tergiversar las escrituras porque él le predicaba a personas que no sabían nada de Torá. El público de Pablo eran personas que no tenían ni idea de lo que era el judaísmo. Recuerden que Pablo primordialmente él le apuntaba a antiguos paganos y por eso es que eran fáciles de embaucar. Estas personas ni siquiera conocían lo que era el Tanaj o solo piensen que esas personas ni siquiera sabían qué era el concepto de Mesías. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que ocurre en Romanos 9:25, que ahí supuestamente Pablo escribe que hay supuestamente una promesa en el libro de Oseas que dice: llamaré pueblo mío al que eran mi pueblo. Pero claramente ahí Pablo mintió. Miren, el profeta Oseas, él vivió hace unos 2700 años, él fue contemporáneo de Isaías. Oseas fue un profeta que él se dirigió al reino del norte de Israel, el cual fue destruido por el imperio asirio. Y un paréntesis para hacer un recuento histórico de qué era el reino del norte de Israel. Tras la muerte del rey David, del reino del rey David, sigue reinando su hijo, el rey Salomón. Pero después de él, del reino del rey Salomón, se dividió en dos reinos. Uno en el reino del norte y otro en el reino en Judea, ¿sí? El reino de Judá estaba primordialmente compuesto por la tribu de Judá, por judíos, por la tribu de Benjamín, también por levitas. Ahora, mientras que el reino del norte estaban las 10 tribus, no los judíos, sino las 10 tribus de Israel, ¿sí? Rubén, Shimón, Isahar, Zvulún, ¿ok? En fin. Ahora, Dios le ordena, volviendo al tema, Dios le ordena a Oseas que se case con una prostituta y tenga hijos, así está escrito en Oseas 1, versículo 2, y luego Dios le ordena a Oseas que le ponga nombres a estos hijos. A uno de ellos le pone el nombre Lo Amí, lo que traduce no mi pueblo, y al otro hijo le pone el nombre Lo Ruhama, lo que traduce no amada, así lo pone, ¿no? Entonces, esos son los hijos de Oseas, lean Oseas capítulo 1, versículo 6 y 8, y recuerden que en varias ocasiones a los profetas se les ordenaba darle nombres a los hijos para presagiar alguna predicción. Así pasó con Isaías, aquí con Oseas, en fin. El punto es que en Oseas 1 dice: ustedes, las 10 tribus del norte, no son mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Oseas 1, versículo 8. Este tipo de frases aparece mucho en los profetas, que es que Dios muestra su enojo a través de los profetas, pero siempre recuerden que en todos los casos Dios como que tranquiliza al pueblo de Israel y les dice como: tranquilos, no se preocupen, que yo los amo, yo les daré éxito, no se preocupen, yo los perdonaré, etc. O sea, el mensaje de los profetas siempre es darle esperanza a Israel. Es como cuando, por ejemplo, una analogía, como cuando alguien fuma mucho cigarrillo y uno le quiere advertir de que el cigarrillo lo puede matar, entonces uno le dice: oye, eso te va a matar, abandona ese vicio. Pero obviamente cuando le dicen eso a una persona de que eso te va a matar, uno no se lo dice por odio, sino que uno se lo dice como diciéndole: eso te puede matar y yo no quiero que mueras. Ten en cuenta que si tú dejas de fumar, puedes salvarte del daño que causa el cigarrillo. Eso es exactamente lo mismo que ocurre en Oseas 1:10. Ahí Oseas le dice a las 10 tribus del norte, les dice: ustedes, que se les había dicho que no son mi pueblo, se les será dicho, son hijos del Dios viviente. O sea, ahí literalmente Oseas le dice a ellos, a las 10 tribus de Israel, les está diciendo que serán restaurados. Y ahí es donde Pablo llega y totalmente saca de contexto esta profecía. O sea, esta profecía habla de las 10 tribus de Israel, no habla de otros pueblos. Y por favor, lean Oseas capítulo 2, versículo 23. Por favor, leanlo ustedes mismos. Dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama, de no amada, y le diré a Lo Amí, a no mi pueblo, les diré: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. ¿Sí? Así dice, y explícitamente el profeta le está hablando a las 10 tribus perdidas, a las 10 tribus del reino del norte de Israel. Por favor, lean todo el capítulo de Oseas en su contexto, no es muy largo. Pero Pablo, de forma malintencionada, sacó de su contexto. O sea, esa profecía habla de que el pueblo de Israel, de las tribus de Israel, pero en cambio Pablo en Romanos 9:25 aplica esa cita a personas ajenas a Israel. Y eso es una manipulación total del texto. Y a propósito, eso es muy, muy clásico de Pablo, él siempre hace esas cosas. Por favor, revisen todas las citas bíblicas en Romanos 9 y verán que absolutamente todas las citas fueron manipuladas y sacadas de contexto. Entonces, lo que trata de hacer Pablo es cristianizar el pacto que hizo Dios con Israel.
Él trata de universalizar el pacto como si se tratara de un pacto de fe o algo así. Y esto yo creo que es muy triste porque por culpa de esto es que a las personas se les olvida de que Dios ya tenía un pacto con la humanidad. El pacto noágida, el pacto que se hizo después del diluvio, le hace Génesis 9. Y en serio da pena lo que hizo Pablo de Tarso con los textos de la Biblia hebrea. Los profetas de Israel transmitieron mensajes muy profundos, majestuosos, magníficos. Por eso es una lástima que las personas se desvíen del verdadero mensaje profético solo porque no leen la fuente original, solo porque prefieren creerle a un helenista en Tarso que citó completamente mal las escrituras y y escribió cartas en griego, Romanos 9:25, en vez de creerle a los profetas de Hashem, a los profetas de Dios, prefieren creerle a alguien que los engaña en la cara, cambiándoles las citas. Y miren, no solamente que Pablo profanó las escrituras hebreas, sino que además esta profecía en Oseas es una prueba para refutar la doctrina cristiana sobre el supuesto nuevo pacto que tergiversan de Jeremías 31:33. Bien, en Oseas 1, versículos 6 y 7, dice que Dios no abandona a los judíos. Dice, no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia. O Oseas 4:15, que dice, aunque tú, Israel, te prostituyas, no se haga culpable a Judá. Y así sucesivamente, se repite. Y bueno, en fin, para concluir, miren, los judíos no nos comimos el cuento de Pablo, ¿sí? Los judíos sí conocían su propia Biblia. Y por eso es que no era fácil de engañarlos. Por eso, los que primordialmente sí fueron engañados fueron los no judíos, que eran los expaganos grecorromanos, que no tenían ni la más mínima idea de estos temas. A propósito, al igual que ocurre hoy en día no es muy distinto. Hoy en día las personas siguen engañadas por la misma razón. Si las personas profundizaran en el Tanaj, las personas saldrían del engaño. Pero bueno, gracias a Hashem, gracias a Dios, que cada vez hay más personas en nuestra generación que por fin están despertando. Las personas por fin están saliendo de ese dogma que los engaña y están siendo noágidas. Están cumpliendo el pacto que hizo Dios con la humanidad y que ese sí es el ideal. Y bueno, Besrat Hashem, que los noágidas tengan muchos éxitos y que sigan en ese buen camino.